Este video va a parecer largo, pero en realidad no lo es. La parte más larga es cuando hablamos de la cifra de combatientes y desaparecidos, pero va a estar señalado en el video. Lo que vamos a hacer acá es desmentir a todos los apologistas de la dictadura, son varios, y como tienen un discurso parecido, vienen desinformando a la sociedad de la peor época de nuestra historia y la peor época de la patria, no solamente en lo social, sino en lo económico y lo soberano, que es de lo que deberíamos estar hablando. Sin embargo, nos distraen con estos temas de los no fueron 30.000. Los que me siguen saben bien que yo no soy ningún zurdito ni promontonero, es más, repudio ese movimiento. Soy nacionalista y creo que tenemos que reivindicar de nuevo a nuestras Fuerzas Armadas y que se hizo un avance para desarmarlas. Pero todo esto no me hace justificar la aberrante dictadura que tuvo la Argentina, los asesinatos de lesa humanidad y creerme las mentiras de estos apologistas. Básicamente hay cuatro cosas que te venden. Primero, que los militares fueron héroes con una precisión espectacular según Márquez, que el golpe militar no fue un golpe y fue algo completamente necesario, que los militares fueron los salvadores de la patria, que sí cometieron errores, pero los que nunca llaman asesinos ni nada por el estilo. Pero en cambio, cuando hablan de montoneros es todo lo contrario. Ahí ellos eran asesinos, terroristas altamente entrenados por el castrismo, ideológicamente fanatizados para matar a sangre fría, militares, civiles, niños sin ningún tipo de remordimiento, y hasta estaban entrenados para soportar las torturas, y por eso los militares tuvieron que tomar métodos de tortura extremo para hacerlos hablar. Quiero decir que no eran grupos de jóvenes de la edad de ustedes tirando bombas molotov o incluso más chicos. Eran verdaderos ejércitos irregulares, es decir, eran grupos de personas que fabricaban su propio armamento, que tenían uniforme, tenían grados militares. Comenzaron a reclutar gente, a prepararse en la guerrilla y en el terrorismo urbano para desestabilizar el orden constituido. Guerrilleros organizados y bien armados. Bueno, lo que vamos a responder y desmentir en este video son los siguientes puntos. ¿Eran los guerrilleros infanticidas? ¿Cuántos combatientes eran? ¿Fueron 30.000? ¿Los militares actuaron bien? ¿Por qué no se tuvo que producir el golpe del 76? Y por último, algunos sesgos cognitivos de Márquez. Para arrancar vamos a tomar todos los datos falsos de los apologistas para después irlos refutando uno por uno. Según ellos, los desaparecidos fueron 6.348. El último dato de que disponemos es el emitido en el año 2016 durante la presidencia de Macri, donde se arribó a la cifra de 6.348 desaparecidos. Pero si no hay 30.000, pero si son menos de 9.000... Llegaron a 6.447 casos. Son aproximadamente 6.415. Nos aferramos a las cifras oficiales y discutimos la década del 70 en función de eso. ¿Por qué no se aferran a la verdad comprobable, en lugar de mentir agigantando la cifra ideológicamente? Y qué simbólica manera bastante extraña que tienen de analizar el pasado reciente. No con rigor científico, sino con datos emocionales de corte simbólico. Bueno, ya arrancamos con la primera mentira engañosa. ¿Por qué? Porque ellos intentan que utilicemos la lista de la CONADEP o las listas que existen disponibles. Pero lo que pasa es que la CONADEP solamente suma a los desaparecidos que tengan nombre y apellido, ya sea por una denuncia o por documento. Esto puede parecer lógico y por eso justamente lo hacen, pero en realidad no lo es. Porque hay muchos desaparecidos con nombre NN. Esto lo deja en evidencia la nómina de Checolás, que declara 2.500 desaparecidos NN, sin nombre. Significa que si hay 3 desaparecidos y solamente uno tiene o un archivo o una denuncia, la CONADEP de estos 3 desaparecidos solamente va a sumar a 1. ¿Entienden cuál es la trampa? Esto favorece claramente a los militares y perjudica claramente a los guerrilleros. ¿Por qué? Porque los atentados de los guerrilleros sí están completos. En cambio, lo de los militares no.
haciendo que se compare una lista completa con una lista incompleta. ¿Se entiende? Además, utilizar una lista que no tenga todos los nombres no es algo ilógico, es algo que se hace en todas partes del mundo. ¿O ustedes se piensan que está la lista de los 6 millones de judíos desaparecidos? Ya saben cuándo. Claro que no, ¿y eso significa que no hubieron 6 millones de desaparecidos? Sí, porque el número se obtiene con otros métodos. Métodos que se pueden aplicar tranquilamente en Argentina, por más que a los negacionistas no les guste. Para dar un ejemplo, en el Holocausto hubo masacres que tampoco obtuvieron todos los nombres, como es el caso de la masacre de Babi Yar, donde asesinaron 33.000 judíos y solo se tienen los nombres de 18.000. Seferino Reato y Agustín Laje, ¿con qué número se van a quedar? ¿Con los 18.000 registrados o con los 33.000 que declaran los historiadores? Encima después te dicen angustiados de estupideces como esta. A mí me da mucha lástima que estemos 40 años después de una guerra civil discutiendo cuando ni siquiera Europa discutía la Segunda Guerra Mundial 40 años después. Ya era un asunto, por eso son países prósperos que se pudieron recuperar de sus grandes catástrofes y nosotros seguimos toda la vida empezando a empezar. A mí también me da mucha lástima, Márquez. Pero ¿sabes qué es lo paradójico? Que estamos discutiendo esta cifra por vos. Vos y tus amigos o tus colegas son los que vienen a discutir la cifra que nadie discutía. Se decía 30.000 y se aceptaba. Punto. Por más que estuviera mal. O sea que si realmente ese es tu anhelo de que se deje de discutir de los desaparecidos, después de ver este video aceptes el número que vamos a dar y dejes de discutir. ¿O qué va a pasar después? ¿Que no vas a tener otro tema de qué hablar? ¿Que es a lo único que te dedicas? Bueno, entonces si te interesa discutir, no salgas con esos mensajitos sensacionalistas. Sigamos con la cifra de combatientes. Según Nicolás Márquez en este video, afirma que la guerrilla llegó a contar con 25.000 combatientes. Entre ambos ejércitos irregulares llegaron a tener 25.000 combatientes. Aunque en su último libro, La Guerra Civil en Argentina, lo rebaja a 20.000 combatientes. Agustín Laje es incluso más exagerado todavía. Dice que la cantidad de combatientes oscila de 13.000 a 43.000. Entre Montoneros y Herar tuvieron 13.000 combatientes y 108.000 periféricos. La hipótesis de máxima, es decir, entre las oscilaciones de las fuentes, son 43.500 combatientes y 230.000 periféricos. Pero esperen, ¿y el rigor científico? ¿Y los datos comprobables? ¿Por qué no se aferran a la verdad comprobable, en lugar de mentir agigantando la cifra ideológicamente? Supongo que ellos deben tener la lista completa con nombre y apellido de todos los combatientes, de esos 20, 25.000 o 43.000. Si no, no dirían algo que no pueden comprobar. Es más, estaría bueno que nos den esa lista, así comprobamos el destino de cada uno y completamos la cantidad de desaparecidos consiguiendo el número exacto que tanto ustedes exigen. Entonces, ¿ven la imparcialidad? Cuando una cifra va en contra de su relato, exigen rigurosidad. Pero cuando una cifra va a favor de su relato, son capaces de decir cualquier barbaridad. ¿Cuál es el problema de estar constantemente torciendo la realidad, mintiendo con la cifra y satanizando un periodo histórico que fue una desgracia para todos con responsabilidades múltiples? La verdad que sí, Márquez, nos preguntamos exactamente lo mismo. Ahora vamos con el número de atentados. Según Márquez, son 21.000. El terrorismo marxista a lo largo de 10 años cometió 21.700 atentados. A cometer más de 22.000 atentados entre 1969 y 1979. Y por último, ¿cuántos muertos dejó la guerrilla? Según Márquez, van de 1.500 a 2.000. He podido confirmar que la cantidad de gente que mató la guerrilla fue entre 1.500 y 2.000. Bueno, hasta acá juntamos todos los datos de los apologistas. Pero todo eso es mentira. Y lo vamos a demostrar a lo largo de este video. Pero ni siquiera hace falta que refute los datos porque se desmienten con directamente las cifras de ellos mismos. Hay que prestar un poquito de atención, no dejarse llevar por ese discurso amarillista que tan bien le sale y enseguida te das cuenta que los números no cierran.
Primero, según ellos el operativo militar fue todo un éxito. Fueron victoriosos y contundentes en aniquilar al subversivo. ¿Qué hicieron los militares en el poder? Reventaron, aplastaron a la guerrilla. Pero según sus propios números, los desaparecidos fueron 6.348 y los combatientes van de 25.000 a 43.000. A ver, ¿qué pasó? ¿En qué quedamos? ¿Los aniquilaron o dejaron 18.000 combatientes sueltos? ¿O fue un éxito o fue un fracaso? Ese fue el primer análisis rápido, pero ahora vamos con uno más contundente con sus propios datos. Según ellos, hubo 6.348 desaparecidos. Pero también ellos dicen que hubo 1.500 asesinados por la guerrilla. Significa que si suponemos que cada guerrillero asesinó como mínimo a una sola persona, tenemos 1.500 guerrilleros que asesinaron. Significa que tenemos 4.848 personas desaparecidas que no mataron a nadie. Y estamos siendo bastante benevolentes. ¿Por qué? Porque si seguimos el relato de ellos del guerrillator completamente entrenado, podemos decir que cada guerrillero mató en promedio a 3 personas. De esta manera, tenemos solamente 500 guerrilleros que asesinaron. Significa que casi 6.000 personas fueron desaparecidas que no mataron a nadie. No significa que sean inocentes, pueden haber cometido otros delitos, pero no por eso lo tienen que hacer desaparecer. Júntense todos, pónganse de acuerdo y resignen algunas mentiras, porque todas juntas no las pueden meter, chicos. Pero claro, ellos nunca hacen la diferencia entre combatientes y militantes, porque así se cae todo su relato. Los combatientes son los que hacían los atentados, los secuestros, los asesinatos, las extorsiones, y los militantes se dedicaban a hacer sindicalismo, propaganda, o a hacer labores en las villas miseria, a hacer militancia estudiantil o pintar paredes, conseguir información, abastecer a los demás, etc. Pero bueno, alguno va a decir, ok, la mayoría no eran combatientes, pero eran montoneros. Claro, pero díganme, ¿qué delito constituye ser un montonero? No existe, como tampoco existe el delito por ser videlista. E incluso en los juicios de lesa humanidad no se juzga a todos los que estuvieron en los centros clandestinos de detención. Solamente se juzga a los que sí torturaron y a los que sí mataron. Por ejemplo, el caso de Omar Torres, Antonio Jerez y Víctor Ibáñez. Es más, hubo otros partidos políticos que no tenían brazo guerrillero, o sea, no tenían combatientes, y aún así tienen lista de desaparecidos, como es el Partido Socialista de los Trabajadores. Así que las Fuerzas Armadas eran completamente conscientes de que estaban torturando y desapareciendo a gente que no había cometido ningún asesinato. Es obvio que el objetivo de estos personajes de incrementar hasta la parodia el número de combatientes es para decir, bueno, la mayoría eran combatientes, entonces se merecían su destino. Pero ¿qué caso tiene ser un combatiente si nunca mataste a nadie? Además, pensemos un poquito, imagínense que la guerrilla entrena a 25.000 combatientes y solamente lleva a cabo 700 asesinatos, que es la cifra real que vamos a demostrar a continuación. ¿A cuántas personas mató la guerrilla? El último documento confiable al respecto es el libro Terrorismo en la Argentina, del año 1979. ¿Por qué? Es un documento publicado por el gobierno militar, quien además ocupaba el Estado, es uno de los actores más interesados en exponer toda la peligrosidad de la guerrilla, por tanto no hay casi ninguna posibilidad de que se guarden o oculten homicidios de los guerrilleros. Es cierto que también podría ocurrir que el gobierno militar exagerara o inventara muchos más de los que cometió. Sin embargo, en el libro se consignan 687 muertes desde el 69 al 79, así clasificadas como las ven. Este número coincide con el del represor Miguel Osvaldo Echecolás, que en su libro La otra campana del nunca más cita el número de 711 asesinatos de la guerrilla izquierdista, con la aclaración de que habrían otros guerrilleros arrepentidos asesinados por sus compañeros que las Fuerzas Armadas desconocen. Y lo paradójico es que a la vez coincide con la lista de Márquez publicada en internet sobre su primer libro.
Le avisamos a Márquez por si no se dio cuenta o si se olvidó de completar esa lista que le faltan 700 más. Bueno, si analizamos en una clasificación más grupal, unas 521 víctimas corresponden a uniformados, unos 29 muertos corresponden a daños colaterales, entre los cuales se suman los 5 niños. 11 personas son guerrilleros quebrados y 126 asesinatos a conciencia contra civiles prima facie. O sea, esto deja en evidencia que el margen de error fue muy bajo y que el gran porcentaje de asesinatos eran los objetivos de los mismos guerrilleros. ¿Eran los guerrilleros infanticidas? De nuevo, sin pretender analizar cada muerte de la guerrilla, que honestamente hubo muertes muy aberrantes, como por ejemplo el asesinato del embajador estadounidense John Patrick Egan, que era un civil, o de Oberdan Salustro, que también era un civil. Sin embargo, consideramos necesario aclarar al menos un punto que a veces se machaca, y que es la muerte de algunos niños a mano de la guerrilla. Es cierto que mataron 5 niños inocentes, pero jamás fue un blanco. Los guerrilleros no querían matar a esos niños, sino a otras personas. Además, ¿de qué les servía a la guerrilla matar niños? Eso solamente servía para desprestigiarse más de lo que ya estaban. Esto deja en evidencia que la acusación de que los guerrilleros eran infanticidas es solamente una mera maniobra sensacionalista. Además, si vamos al caso, los militares mataron más cantidad de niños, y ellos sí mataron niños de manera directa. Como por ejemplo se puede citar en un operativo en donde mataron de un tiro en la cabeza con un FAL a Carlos Manfield de 9 años, o cuando torturaron hasta la muerte a Floreal Avellaneda, que tenía 15 años, la misma edad que Paula Lambruschini, o cuando mataron a Washington Ovas, que tenía 15 años. Estos asesinatos sí fueron intencionales, y Nicolás Márquez se olvida de decirle al ejército que eran unos infanticidas. ¿Ven la doble vara? Sabemos que existe una lista de Victoria Villarruel que le adjudica 1094 asesinatos a la guerrilla del 69 al 79. Pero decidimos no confiar en ella porque tiene serios problemas metodológicos y de fuente. Por ejemplo, Villarruel incluye como víctimas de la guerrilla a las personas que murieron en el Cordobazo del 69 o a los asesinatos de Seiza, que ni siquiera los militares se los adjudicaron a la guerrilla. Además, la abogada Villarruel se basa en material intensivo de prensa, que no son fuentes primarias, sino que son fuentes secundarias y condicionadas por la dictadura. Hasta ahora, todo lo que vieron de este video solamente refuté un solo dato. Vamos por los que siguen. ¿Cuántos combatientes eran? Las fuentes más confiables arrojan cifras sensiblemente menores a 25.000 combatientes. Vayamos primero con el número de combatientes del ERP. En este video Agustín Laje dice que esta guerrilla contaba en 1976 con 4.950 guerrilleros bien armados. El ERP, por su parte, en un documento también interno, indicaba que para esa fecha, es decir, 1976, para ese año, todavía contaban con 4.950 guerrilleros organizados y bien armados. Este documento está citado en el libro de Juan Bautista Joffre, titulado Fuimos Todos, cronología de un fracaso. Aquí Laje tergiversa las palabras del propio libro del Tata Joffre, que no refiere nunca a 4.950 guerrilleros armados, sino que divide esa cifra en varias categorías. La sección política, con el PRT y la Juventud Guevarista, los accidentales colaboradores y simpatizantes, y su brazo armado ERP. A esta última, el documento que alude lo sitúa en 350 combatientes. El Tata Joffre jamás habló de 4.950 guerrilleros bien organizados. Esa interpretación, a conveniencia, se la inventó el mentiroso de Agustín Laje. Lo que hace acá es exactamente lo mismo que hacen todos los tergiversadores del negacionismo. Toman una cita de un libro que dice determinada cosa, tergiversan las cosas porque saben que la mayoría de la gente no va a ir a revisar la fuente. Lo cierto es que el ERP, tal como explica el documento del libro de Juan Bautista Joffre, contaba con 350 combatientes para el 76. También están los cálculos de la inteligencia militar en el año 75. Este gráfico fue firmado por el entonces subjefe de inteligencia de las Fuerzas Armadas, Carlos Martínez,
y forma parte de las directivas del decreto de aniquilamiento del octubre del 75. En este gráfico, los mismos militares calculan que el ERP posee un mínimo de 430 combatientes y un máximo de 600 combatientes para el 75. Decir entonces que el ERP tenía casi 5.000 combatientes para el 76 es una completa estupidez de Agustín Laje. Para el año 76 el ERP tenía casi 400 combatientes. De la organización Montoneros, en cambio, no existe gráficos de la inteligencia militar sobre el número de combatientes, pero contamos con aproximaciones racionales. La revista clandestina Evita Montonera solía publicar las acciones que cometían los pelotones de combate y el nombre de estos pelotones. Si uno revisa todas las publicaciones de esta revista hasta por lo menos abril del año 76, los montoneros difícilmente consiguieron 150 o 200 pelotones de combate. Tengamos en cuenta que cada pelotón de combate se compone de 3 o 4 personas y un responsable del pelotón. Podemos decir de manera muy exagerada o generosa que si cada pelotón tiene 5 y como máximo fueron 200, que Montonero tenía un máximo de 1000 combatientes para el año 75, número que se redujo para el año siguiente. A esto se le puede añadir que la organización solo ejecutó un único ataque estrictamente militar, que fue el copamiento del regimiento de Formosa. A diferencia del ERP, los montoneros nunca habían copado un cuartel. Formosa fue su primer intento y podríamos decir que también el último. Para el ataque solamente participaron 41 efectivos de la organización, de los cuales murieron 14 combatientes guerrilleros. Aunque Montoneros intentó disfrazar la acción como un éxito político, resultó tan grande la pérdida de combatientes que la organización nunca más ejecutó una acción estrictamente militar. Esto es un pequeño ejemplo de la francamente limitada capacidad del sector armado de este partido revolucionario. Por último, en abril del 77 se organizó una conferencia de prensa en la que expusieron los generales Jorge Rafael Videla y Roberto Eduardo Viola. Esta conferencia trataba extensamente sobre los éxitos militares contra la subversión, entre ellos el descubrimiento del caso Gravier. Los medios de prensa se hicieron eco de esta conferencia en su momento. Allí Roberto Viola mostró a los periodistas una serie de documentos de montoneros que las Fuerzas Armadas capturaron en un operativo. Uno de estos documentos, titulado Criterios Generales sobre la compra, alquiler, montaje y reposición de viviendas, detalla todas las viviendas que la organización debía comprar en junio del 76, para mantener a resguardo a sus militantes estructurados. Entre esos números, los combatientes estaban organizados en 18 destacamentos y debían disponer de 162 viviendas. Recordemos que en una vivienda no podían habitar muchas personas para evitar una captura masiva de militantes en una redada policial. Por lo tanto, la cifra de 162 viviendas indica un número muy reducido de combatientes, no más de 400 o 500 para junio del 76. No hay ninguna fuente confiable que hable de números tan elevados de combatientes. Los apologistas como Nicolás Márquez o Agustín Laje o Seferino Reato suelen citar a militantes guerrilleros que elevan sin una explicación coherente los números de la guerrilla. Por dar un ejemplo, Seferino Reato en su libro Operación Primicia o el libro Los 70, la década que siempre vuelve, cita a Roberto Perdía, el segundo jefe de Montoneros, quien le dijo que la organización tenía 12.000 oficiales y aspirantes para finales del 75. Pero no sabemos cómo Roberto Perdía calculó esa cifra ni en qué se basa para sus dichos. Es una metodología errónea la que utiliza Reato y no sirve para nada. Además, Roberto Perdía no separa los combatientes de los demás integrantes, que es el punto que falta revelar. Y también el número de Perdía se contradice con el de Firmenich, el jefe 1 de Montoneros, que indicaba un máximo de 5.000 montoneros estructurados en su apogeo. Pero si tomamos los militantes orgánicos, encuadrados en estructuras de montoneros específicamente, hay que hablar de un máximo de 5.000. Así que uno de estos dos está más equivocado que el otro. O Firmenich se equivoca o Perdía. Igualmente, Firmenich tampoco separa a los combatientes de los otros integrantes no combatientes de la organización revolucionaria, por lo que su estimación, del cual no sabemos de dónde la sacó, es una estimación creíble. Es decir, creíble asegurar que Montoneros tenía aproximadamente 5.000 personas en el 74-75, pero estos 5.000 no significa que todos sean combatientes. Y dicha fracción, como anteriormente mencionamos, no superaba los 1.000 combatientes para el 75. Decaería el número para el resto del trayecto.
En definitiva, las fuentes más serias que incluso fueron difundidas en su momento por las fuerzas represivas, esas fuentes enmarcan al sector armado Montoneros, PRT-ERP, en aproximadamente 1.500 a 2.000 combatientes a nivel nacional para el año 75, siendo generosos en este cálculo. Significa que la mayoría de los desaparecidos o asesinados no eran combatientes de la guerrilla. En cuanto a la guerrilla rural que el Ejército Revolucionario del Pueblo decidió emprender en marzo del 74, Nicolás Márquez miente exageradamente diciendo que la compañía de Monte Ramón Rosa Jiménez, del ERP, contaba con 500 combatientes. Cuando el ERP manda 500 guerrilleros a Tucumán, y esto lo dicen todos los libros, inclusive los libros que son partidarios de la guerrilla, el libro de María Seoane, que es la biografía de Santucho, y ella fue miembro del ERP, confirman que eran 500. Esto no se sostiene con ninguna fuente sólida. De hecho, el comandante del Operativo Independencia, general Adel Edgardo Vilas, en su diario de campaña ofrece estos gráficos que evidencian números sensiblemente más bajos. También el mismo comandante en su diario deja escrito que el ERP no tenía control territorial en Tucumán, lo que derriba otra de las mentiras que sostienen los apologistas consistentes en afirmar falsamente que el ERP controlaba 1/3 de la provincia. ¿Por qué Nicolás Márquez habla de 500 combatientes? Acá tenemos otro caso de tergiversación de libros. Márquez simplemente tergiversó las palabras de la escritora María Seoane, donde en alguna página de su biografía de Santucho escribe al pasar que el ERP estaba dispuesto a internar a 500 militantes en la selva. Pero esa es una declaración al pasar del libro que ni siquiera tiene fuente, y el tergiversador de Nicolás Márquez lo toma como evidencia absoluta. El mismo libro de María Seoane, en el capítulo dedicado al Operativo Independencia, sí da la cifra en 50 a 90 combatientes. Pero se ve que Nicolás Márquez se olvidó de esas páginas y se quedó casualmente con la que tenía las cifras más grandes. Incluso los libros del círculo militar, que son favorables a la represión, indican cifras más bajas de la guerrilla rural que las que dice el mentiroso extremista de Nicolás Márquez. Así que no es cierto lo que dice de que todos los libros y fuentes indican 500 combatientes. El único que habla de 500 combatientes es él. Siguiente punto y el más importante. ¿Fueron 30.000? Aunque suene paradójico, coincidimos con Ceferino Reato y Agustín Laje de que las cifras no llegan a 30.000 desaparecidos. Aclaro que esto no tiene nada que ver con la declaración de Labraña de que él supuestamente inventó la cifra de los 30.000, que eso es una mentira que no tiene ningún tipo de respaldo, y que si quieren en algún momento puedo hacer un video refutando exclusivamente a esa persona. Pero más allá de eso, no hay evidencia documental o testimonial que arroje una cifra cercana a los 30.000. Es totalmente cierto que no tenemos una lista con nombre y apellido de los 20.000 desaparecidos. ¿Pero por qué sostenemos esta cifra? Bueno, porque hay material documental y testimonial que han ofrecido los mismos represores, al igual que otros testigos que son fuentes primarias. Los represores son fuentes primarias porque ellos fueron los que estuvieron en los centros de detención, ellos registraron a los detenidos, fueron quienes torturaron a los detenidos, ellos saben más que nadie, más que nosotros, más que Laje, más que Márquez, cuántos son los desaparecidos. Es más, seguramente fueron tan sinceros porque no se hubiesen imaginado que después saldría un grupo de apologistas mentirosos a decir estas cosas. Si lo hubiesen sabido, hubiesen dibujado otros números que coincidan con el relato actual. Bien, vamos a dar algunos ejemplos que nos indican objetivamente que existen un número de desaparecidos mayores a los que están denunciados. Las pruebas que vamos a dar a continuación no son todas las pruebas que tenemos, porque si no el video sería muy largo. Para los que le interesan ver todo el material disponible, lo tienen en la descripción. Ejemplo 1. Agdel Vilas y sus 1507 prisioneros. En el año 1975, los militares incursionan en Tucumán a través del Operativo Independencia con el objetivo de destruir el movimiento obrero azucarero tucumano, utilizando como pretexto la lucha contra 120 guerrilleros del ERP instalados en el monte. El Estado tiene casi 800 denuncias de desaparecidos, asesinatos y sobrevivientes de aquel operativo hasta el 23 de marzo del 76, según la investigación de Ana Gemi. Durante
el operativo Independencia y hasta antes del 23 del golpe de Estado, o sea, hasta el 23 de marzo de 1976, se secuestraron a 769 personas en Tucumán. El conductor principal de la represión fue Agdel Vilas, quien manejó el operativo hasta diciembre del 75. Luego le entregó el mando a Antonio Domingo Bussi, quien conduciría el operativo en adelante y se volvería gobernador de la provincia con el golpe de Estado. Pero Vilas, en un arrebato de orgullo y narcisismo tal vez, sintió que su criminalidad era una labor patriótica y decidió escribir un diario de operaciones en el año 77. Allí narra sus experiencias, pensamientos y tareas sobre la represión, pero es tal el nivel de sinceridad que Vilas confiesa incluso orgullosamente que se utilizaban métodos no convencionales, es decir, torturas, en los centros clandestinos de detención, lo que ellos llamaban como lugar de reunión de detenidos. En este extracto de su diario de campaña, por ejemplo, escribe lo siguiente, cito: entre estos últimos, y para evitar riesgos inútiles, muchos eran detenidos en Famaillá, procediéndose a su interrogatorio hasta que no fueran de más utilidad. Desde el 10 de febrero hasta el 18 de diciembre del 75, pasaron por el lugar de reunión de detenidos 1.507 personas acusadas de mantener relación estrecha con el enemigo. A ver si ustedes lo entienden, el Estado tiene menos de 800 entre desaparecidos y muertos del operativo Independencia hasta el 23 de marzo del 76. Pero Vilas, que era el comandante del centro clandestino La Escuelita Famaillá, al calú del párrafo que acabo de citar, declara que pasaron 1.507 personas, que según la óptica del represor eran personas sospechadas de colaborar con la guerrilla. Es decir, una cifra más alta que la que el Estado posee en sus archivos como denunciados. El Estado no tiene 1.500 denuncias hasta el 18 de diciembre del 75, tiene muchas menos. Esto significa indiscutiblemente que el Estado tiene más de 700 personas en Tucumán que no fueron denunciadas. ¿Significa que están todas muertas? No. Seguramente hayan muchos sobrevivientes que no hayan denunciado, pero también seguramente hayan muchos desaparecidos que no están registrados. Pero como sea, estamos hablando de que el máximo responsable del operativo Independencia se hace responsable de un número más elevado de detenidos ilegales que lo que se encuentran registrados o denunciados en el Estado con nombre y apellido. Ejemplo número 2. La nómina de Miguel Echecolás. En 1977, el ex comisario Echecolás, uno de los principales responsables de la represión de la policía de la provincia de Buenos Aires, la otra campana del nunca más. En la página 105, una nómina de cadáveres de subversivos no identificados ni retirados por familiares en Buenos Aires, desde el año 71 hasta el 83, y enterrados como NN. Lo realmente llamativo de esta nómina que publicó el mismo represor es que en algunos años de esa nómina la cifra de cadáveres computados supera lo registrado por el Estado en todo el país. Por ejemplo, en el año 79 el Estado tiene registrados 125 desaparecidos y asesinados, mientras que en la nómina de Echecolás hay más del doble de cadáveres computados. Otra prueba entonces de un número más alto que el registrado por el Estado, y las dos pruebas que presentamos fueron ofrecidas por represores de la alta jerarquía como Agdel Vilas y Miguel Echecolás. Ejemplo 3. Héctor Vergés y el operativo Moncholos. Vamos entonces con una nueva fuente, bastante menos espectacular la cifra que las anteriores pruebas, pero que igualmente revela un número desconocido de desaparecidos y tiene que ver con el libro Yo fui Vargas, el antiterrorismo por dentro. Escrito por el capitán del ejército y torturador del centro de detención La Perla, el señor Héctor Vergés. Este hombre relata en uno de sus párrafos la hazaña conocida como la Noche de los Moncholos, ocurrida los días 7 y 8 de enero del 79, donde el comando secuestró decenas de militantes, tanto montoneros como de la Juventud Universitaria Peronista, para enviarlos al campo de concentración de la Ribera, a torturarlos y asesinarlos. El Estado, en los juicios llevados en curso, tiene solamente 21 personas registradas de esa masacre versus 48 víctimas contabilizadas por Vergés, quien estaba a cargo de ese operativo, es decir, más del doble de las personas registradas por el Estado. Ejemplo número 4. Ramón Camps y los 4.700 detenidos de la ESMA. Ramón Camps
fue jefe de la policía de la provincia de Buenos Aires durante la dictadura desde los años 76 a 78. Era el responsable de la represión de los centros clandestinos de la provincia. En el 83, Camps declara al menos unas 2 veces a la prensa que se responsabiliza personalmente por la desaparición de 5.000 personas. En una de sus entrevistas dijo lo siguiente, cito: "Mientras yo fui jefe de la policía de la provincia de Buenos Aires, desaparecieron unas 5.000 personas. Algunas de ellas le di sepultura en tumbas NN. El Estado tiene 3.741 personas registradas en la provincia de Buenos Aires. 3.741 personas registradas versus 5.000 personas que Camps se jacta de haber desaparecido. Por contraparte de la ESMA, tenemos material testimonial de sobrevivientes en la que, entre otras fuentes, la sobreviviente de Montoneros, Ana María Martí, testimonia en el 80, al exterior, que ESMA había albergado 4.726 prisioneros desde el 76 al 78. La sobreviviente obtuvo esta cifra por los comentarios de los oficiales de inteligencia del centro clandestino que estaban autorizados a entrar a las oficinas donde registraban a cada detenido en una ficha. Este número es coincidente con el relato de Carlos Muñoz, otro sobreviviente de la ESMA, que tuvo acceso a la ficha de detenidos y estima 5.000 personas. ¿Sabe qué es lo que se microfilmaba? Sí, se microfilmaban todos los casos de la gente detenida. Yo tuve acceso a esos microfilms en octubre o noviembre del año 79 y pude ver la dimensión de la matanza que había dentro de la ESMA, porque había aproximadamente 5.000 casos y las L que representaban la libertad eran realmente muy pocas. La ESMA se encuentra en Capital Federal. Ramón Camps actuó en la provincia de Buenos Aires. Entre Buenos Aires y Capital juntas, el registro total tiene 5.800 casos. La cifra de detenidos que pasaron por las fuerzas de Ramón Camps y la ESMA supera ampliamente el cómputo estatal. Aunque es cierto que muchos detenidos de la ESMA pertenecieron a la provincia, no es suficiente el número para menguar la suma entre Camps y ESMA. Vale aclarar que la cifra de 4.700 prisioneros que menciona Ana Martí es anterior a las declaraciones que Ramón Camps hizo a la prensa, así que no puede presumirse que Martí se copió de Camps. Ejemplo número 5. Lanús en el juicio de las juntas. En el juicio del 85, el expresidente de facto Alejandro Lanuse testimonió que Enrique Holmberg, hermano de Elena Holmberg, se había reunido con Suárez Mazzón y el jefe de unidad de Tigre en el 78. La reunión era para conversar sobre el reconocimiento del cadáver de Elena Holmberg. El represor Suárez Mazzón le reprochó al jefe de la unidad la ineptitud para identificar los cuerpos. El jefe de la unidad aceptó su proceder, pero dijo que no había manera fácil de reconocer un cadáver cuando se habían tirado más de 8.000 cuerpos al río. Textualmente, Lanús en el juicio dijo lo siguiente, cito: "Después aparece un cuerpo en el río con un anillo de sello de oro que tenía las iniciales EH. Y a la pobre gente de la policía no se le ocurrió que podía tener algo que ver con Elena Holmberg. Entonces Suárez Mazzón le recrimina esa torpeza a la policía. El jefe de la unidad de Tigre le dijo entonces a Suárez Mazzón que él tenía razón en recriminarle, pero él se olvidaba que si han tirado más de 8.000 cuerpos al río, ¿cómo reconocer cada uno? 8.000 cuerpos al río en Buenos Aires. Esto supera el total registrado del estado, que tiene 5.800 desaparecidos y muertos desde el 70 al 83, en toda la provincia bonaerense. Esto refuerza la tesis de la cantidad de prisioneros de la ESMA y Ramón Camps. Y este número de 8.000 cuerpos al río lo esbozó un miembro de la represión, que es el jefe de la unidad de Tigre, delante de un jerarca de la dictadura como Suárez Mazzón, según el testimonio de Lanuse. Y por si acaso, Lanuse no era precisamente un izquierdista. De hecho, fue también un represor implicado en la masacre de Trelew y la Cámara Federal del 71. No puede decirse que su testimonio pretenda favorecer a Carlotto. Último ejemplo, la hoja de Fleuret y el informe Aracibia-Clavel. En el año 2019, el entonces presidente de Estados Unidos desclasificó una serie de documentos sobre la dictadura argentina que fueron entregados al entonces presidente argentino Mauricio Macri. Dentro de estos documentos se encuentra la siguiente hoja de Ricardo Fleuret, quien era un funcionario del Ministerio del Interior en la dictadura. Comenta en la embajada estadounidense en el 79 que se tomaron 20.000 vidas en la batalla, la lucha antisubversiva, y que eso fue necesario para salvar el país.
Esta cifra de 20.000 muertos y desaparecidos coincide con el famoso documento de Aracibia Clavel, el espía chileno que él comunicaba a sus represores de la DINA, la policía secreta de Pinochet, que hubo 22.000 desaparecidos desde el 75 a la fecha. Seguramente algunos de ustedes han leído este artículo en La Nación que dice: el ejército reconoció 22.000 crímenes. Bueno, si bien este artículo contiene un par de errores, la esencia es correcta. Clavel era un contacto chileno en el ejército argentino e incluso fue a un centro clandestino argentino a torturar a 2 chilenas en el marco del Plan Cóndor. Es decir, que este espía tenía bastante confianza con el ejército de nuestro país, pero lo que tal vez los argentinos no sabían es que Clavel robaba y mandaba información a sus superiores de Santiago de Chile. Ese informe que acusa a 22.000 desaparecidos fue incautado por nuestra policía y recién en el año 87 fue revisado por una periodista chilena. Por un lado entonces tenemos al espía chileno Aracibia Clavel, que habla de 22.000 desaparecidos hasta junio del 78. Este número tal vez comprenda a los sobrevivientes, pues Aracibia Clavel no es claro acerca de si incluye sobrevivientes en su cifra de 22.000. Y por el otro lado tenemos a un funcionario de la dictadura argentina que reafirma el número de 20.000. Ricardo Fleuret no era un espía chileno ni nada, era un funcionario argentino de la dictadura. Y le explica al embajador estadounidense que unas 20.000 vidas se sacrificaron para salvar el país, o para salvar la patria. Y acá es importante explicar por qué los desaparecidos no llegan a 30.000. Aunque es cierto que la represión continuó después de junio del 78, esta fue disminuyendo muy abruptamente en comparación a los años anteriores. Así que la evidencia disponible permite fundamentar hasta 20.000 desaparecidos, no 30.000. Último ejemplo, las mentiras del documento final. En abril del 83, la Junta Militar emite por cadena nacional de televisión una larga defensa titulada Documento Final de la Junta Militar sobre la guerra contra la subversión y el terrorismo, donde intenta justificar el accionar represivo. Para ese momento los militares se veían amenazados a enfrentar un Nuremberg argentino. Incluso se habían activado causas judiciales contra represores a pesar de continuar vigente el régimen militar. En este clima de permanente desprestigio, los militares intentan autojustificarse soltando una de las declaraciones más importantes sobre la cifra de desaparecidos. Aunque el documento final no alude de ninguna manera a las desapariciones en las siguientes cifras, no obstante marca que en el país hubo en su apogeo unos 25.000 subversivos, de los cuales 15.000 fueron combatientes. Entre 1969 y 1979 se registraron 21.642 hechos terroristas. Esta cifra guarda relación con la magnitud de la estructura subversiva. ¿Cuál es el problema de esta declaración? Los militares años anteriores, durante su propio gobierno militar, habían difundido fuentes primarias y declaraciones que demostraban absoluta y categóricamente que la guerrilla para el 76 estaba militarmente derrotada y que no superaba los 1.000 combatientes ese año. ¿Se acuerdan, por ejemplo, el gráfico de inteligencia que Carlos Martínez firmó en octubre del 75? Veamos de nuevo este gráfico. Allí las Fuerzas Armadas cuantifican a la fuerza del ERP en 600 combatientes máximo y 430 mínimo. Pero los militares que durante el 76 y 79 no tuvieron problemas en ofrecer datos importantísimos de la pobreza de la guerrilla, en este documento del 83 afirman que la guerrilla contó con 15.000 combatientes fanatizados para matar. Ni siquiera dicen 15.000 combatientes solamente. Es decir, individuos técnicamente capacitados e ideológicamente fanatizados para matar. Aun cuando la guerra provocó 700 muertos en 10 años. El documento final intenta maquillar el número de supuestos subversivos con otra cifra de unos supuestos 21.000 atentados, que en realidad es una falsedad que por cuestiones de tiempo no vamos a abordar en este video, pero está bien explicado en un link que dejo en la descripción del video. Esta exageración de 15.000 combatientes guerrilleros ideológicamente fanatizados para matar, desde un punto de vista muy lógico, deja en evidencia que los militares están intentando exagerar el número de combatientes para aproximarlo a la cifra de desaparecidos. Los negacionistas tienen que explicar por qué la Junta Militar exageró de manera ridícula el número de combatientes cuando la misma Junta antes
hacía cálculos mucho más bajos para el año 75. Repetimos, estos ejemplos no abarcan la totalidad del material disponible para llegar a 20.000 desaparecidos. Si quieren, la información completa va a estar en la descripción. Eso significa que hay muchísimos más detenidos que el Estado no tiene ni idea de quiénes son, ni por qué no fueron denunciados. ¿Es posible que hayan muchos sobrevivientes? Sí, es posible que hayan muchos sobrevivientes que después no denunciaron. No negamos esa posibilidad. Por eso hay que tener mucha cautela. Cuando decimos que hay detenidos sin denunciar, no significa que estén todos muertos. En cualquier caso, esperamos que ustedes entiendan por qué es tan complejo hablar de la cifra de desaparecidos y es mucho más complejo que ir a Google y buscar la lista de la CONADEP. Sería muy paradójico que muchos apologistas no quieran creerle a los mismos represores que tenían las listas de los detenidos de sus centros clandestinos, pero después le crean a la Braña, que es un personaje secundario y que no es una fuente primaria. La diferencia entre las fuentes como la Braña y las nuestras es que las nuestras son fuentes primarias. Si quieren refutar este video, no vengan con declaraciones de personajes como la Braña, que el único respaldo que tiene es haber sido montonero. Además, para contraponer una declaración diferente, primero tienen que explicar por qué las pruebas que damos acá son falsas. No que son falsas porque otro dijo otra cosa. Pero bueno, vamos a reconocer en lo que no mienten los apologistas. No fueron 30.000, no estamos de acuerdo con la ley que obliga a los funcionarios a reafirmar la cifra de 30.000 y esperamos que con este video empecemos a unificar y a cerrar este debate, que se empiece a usar la cifra de 20.000 que paradójicamente se venía usando antes. ¿Los militares actuaron bien? Márquez se la pasa hablando bien del accionar de los militares, pero con errores. Los militares es darse cuenta de que ellos están preparados para el combate militar. Y que por el bien de la República, aunque con muchísimos errores sin duda, ganaron los militares. Pero lo que no sabe Márquez es que los militares no estaban preparados para combatir a los subversivos. Y actuaron en una guerra no convencional como si fuera una guerra convencional. Por eso fue tan desastroso el operativo. Y ahora, con los números en la mesa, queda en evidencia que se atacó a un enemigo relativamente pequeño con un sistema completamente exagerado. Se intentó clavar un alfiler con una masa. Se desaparecieron 20.000 personas que cometieron 700 asesinatos. Pero para eso tenemos a un experto no solo en el ámbito militar, sino en combatir la subversión y con experiencia, el teniente Seineldin, que es muy importante su declaración porque él sí estaba preparado para el combate subversivo y no tiene un conflicto de intereses porque se opuso al golpe del 76. ¿Qué quiero decir? Si los militares bancaron el golpe del 76, después tienen que salir a justificarlo. En cambio, él no. Entonces me mandaron a controlar toda esa zona de frontera que hervía de guerrilleros, de armamento, gente extranjera. Y ahí donde prácticamente comencé la enseñanza de la guerra no convencional. Bueno, para dar una idea, la guerra, de acuerdo a la intensidad del empleo de los medios, se clasifican en atómica, o química, biológica y nuclear, muchos medios de destrucción. La convencional, que es menos medios, tanques, aviones, la que todos conocemos como Primera y Segunda Guerra Mundial, y la de pocos medios militares, la no convencional o guerra revolucionaria. Entonces yo hasta ahora estaba entrenado en la guerra convencional, pero nadie se dedicaba a la guerra no convencional. No, esto no es para nosotros. A partir de ahí yo me hice una autopreparación y empecé a estudiar las guerras. Nuestros militares que tuvo el ejército convencional eran buenos soldados, pero para la guerra convencional. Cuando tuvieron que ir a la guerra no convencional, no estaban preparados. Cometieron el error de ir a una guerra no convencional de cual no estaban preparados. Es así que la enfrentaron como guerra convencional, no sé si me explico, cuando ella tiene otras normas, otros modos y otra metodología. ¿Por qué no se tuvo que producir el golpe del 76?
Cuando se da el golpe de Estado, yo me opongo al golpe de Estado, porque las enseñanzas que había recibido desde el año 59 hasta el 75 era que jamás, nunca enfrentar una guerra no convencional, guerra de guerrilla, de manifestaciones, etc., con gobierno militar. ¿Por qué? Porque normalmente cuando hay un gobierno civil que comete errores, al no ser una institución del orden permanente, no pasa nada, viene el otro gobierno y sigue adelante. Pero una institución como las Fuerzas Armadas se ensucian, y es para siempre. O sea que si las Fuerzas Armadas fueron desprestigiadas y desarticuladas por el progresismo, la responsabilidad no es 100% de ellos, porque como dice el dicho, la culpa no es del chancho, sino del que le da de comer. Como dije antes, yo creo que hay que recuperar nuestras Fuerzas Armadas, reivindicarlas, pero no desde la mentira, sino desde la verdad. Por último, el sesgo cognitivo de Márquez, de donde nace todo su cuento. Esto está claro a lo largo del video, pero voy a dar unos ejemplos que son contundentes. Está clarísima la doble vara de Márquez cuando habla de Videla o de otros dictadores a los que nunca acusa de dictadores. Videla no era un hombre que se quedara con un centavo ajeno, ¿eh? No era incapaz de robar, de corromperse. Él era un hombre, inclusive yo te diría, endeble. Argentina era gobernada por un gobierno militar. Pero en cambio, cuando habla de Perón no tiene ningún pelo en la lengua. De su dictadura, porque él fue un dictador. Más que dictador, fue un tirano. Si por algo se caracterizaba Perón, era por su falta de valentía. Y ni hablar cuando habla de Isabel. Isabel Perón, que era una bataclana, una copera, una prostituta que trabajaba en el cabaret Happy Lambar. Compartía su fórmula no por los méritos que podía tener Isabel como vicepresidente, sino por el solo hecho de compartir el lecho conyugal. Explico el sesgo cognitivo. Es cuando una persona, sin darse cuenta, encuentra razones que verifiquen lo que quiere creer e ignore las que demuestren lo contrario. Por ejemplo, si una persona quiere ver una figura en las nubes, es cuestión de sentarse un ratito y mirar el cielo, que en un periodo corto de tiempo lo va a encontrar, a menos que el cielo esté despejado. Bueno, el sesgo de Márquez, y no solo de él, es su conservadurismo, que no le permite tener empatía con los guerrilleros. Esto queda en evidencia cuando él encuentra los justificativos para el alzamiento de la Marina de Guerra, en su condición de revolucionario según él, y justificando el alzamiento debido a que según él, Perón era un dictador que oprimía, justifica los bombardeos de la Casa Rosada, particularmente no hace referencia a los muertos producidos por la Marina, que eran todos gente inocente, inclusive niños. Hubo un alzamiento de la Marina de Guerra que lo que pretendió fue bombardear la Casa de Gobierno para matar a Perón. Uno dice, pero qué disparate. Bueno, eso formaba parte del odio que había en los sectores no peronistas por este bombardeo publicitario y por la falta de libertades. La Marina de Guerra asume su condición revolucionaria, bombardea en la Casa de Gobierno. Pero era un mal necesario para sacar a un tirano, a un dictador. Pero repudia con toda euforia los atentados de la guerrilla. A ver, si lo analizamos objetivamente, los fundamentos de la guerrilla son exactamente los mismos de la Marina. O sea, había una dictadura peor que la de Perón, había opresión hacia los trabajadores, no había libertad de expresión ni política, ya que el peronismo estaba proscripto, pero aún así no encuentra la justificación para estos. A ver, o repudiás a los dos, o avalás a los dos. Yo personalmente repudio a los dos, pero no podés tener esa contradicción. Ahora vamos al segundo ejemplo del sesgo cognitivo de Márquez. Según él, los militares nunca pidieron la guerra. La guerra que vivió la Argentina, las Fuerzas Armadas no la iniciaron, no la desearon, no la quisieron, les fue impuesta. La Argentina aceptó una guerra que no buscó, que no deseó, pero que la afrontó como una situación irreversible porque estaba en juego nada más ni nada menos que nuestro sentido, nuestro estilo de vida nacional. Fíjense lo que dice de cómo se vivía con el Perón del 55.
No había otra solución que la solución militar. A Perón no se lo podía sacar del poder de no ser por una situación de fuerza. No había libertad de opinión, no había libertad de cátedra, no había libertades políticas, no había libertades cívicas. Yo opino que esto es cierto, pero no cambió cuando lo voltearon. O sea, siguieron todos estos impedimentos. ¿Qué cosa sí cambió? Que los trabajadores estaban oprimidos y que no tenían representación política, generando las condiciones necesarias para que floreciera el comunismo. Significa que por sacar a Perón con el golpe del 55 que Márquez justifica, generaron las condiciones para que se produzca el movimiento comunista. Entonces sí, los militares son los responsables de haber generado las condiciones para que se dé este alzamiento. Pero claro, criticamos a un tirano y defendemos a otro cuando el primer tirano tenía la situación mejor controlada. Y las condiciones de tiranía no cambiaron. ¿Se dan cuenta por qué el antiperonismo no deja pensar con claridad? Esto es muy común en muchísima gente. Yo no soy peronista, pero tampoco soy antiperonista y trato de no odiar a nadie para no perder la objetividad al hacer algún análisis. Pero bueno, por lo menos Márquez es honesto y reconoce su condición de antiperonista, que yo no sabía que lo había dicho y lo encontré cuando estaba ya escribiendo esta parte del video. Yo soy antiperonista. Para cerrar, quiero aclarar que esta fecha no es un feriado turístico. Es verdad que no es la fecha correcta porque las desapariciones empezaron mucho antes con la AAA cuando estaba Perón. Pero hoy es el día de la memoria para que nadie distorsione la historia con mentiras. Es el día de la verdad, que la tienen en este humilde video. Y hay que ser justos porque es el día de la justicia.